Gem conectado me va a regañar porque yo no lo sé pronunciar como se debe. Es para mí un gran gusto darles la bienvenida a todos los presentes y a todos los que están conectados en línea a la sesión científica del mes de julio. Les voy a presentar a nuestro conferencista del día de hoy y de antemano me disculpo por mi pronunciación pésima del idioma germánico. El doctor Klaus Moncke-Müller es un gran amigo, profesor, chapín. Le tuve que alegar al doctor Tuñón que en el programa científico del Congreso Centroamericano mandaron todo el listado de los profesores y pusieron las banderitas al lado, ¿viste? Y te pusieron la banderita alemana. Yo no alegué que no te pusieron la gringa, pero no te habían puesto la guatemalteca y tuve que alegar que correspondía que le pusieran la bandera de Guatemala también. Querido Chapín. El doctor Moncke-Müller es médico y cirujano egresado de la Universidad Francisco Marroquín, quien viajó para realizar sus estudios de medicina interna en la Universidad de Tennessee y posteriormente a ello realizó sus estudios de posgrado de gastroenterología y hepatología en la Universidad de Alabama y una alta especialidad en endoscopía terapéutica avanzada en la Universidad de Otto von Guernicke en Magdeburg, Alemania, algo por el estilo. Otro montón de altos entrenamientos en endoscopía terapéutica avanzada y hepatología que son demasiados para mencionar, una carrera de muy alta trayectoria con múltiples publicaciones. La licenciada Girón estaba muy abrumada con las 72 páginas de su currículum, que fue imposible de resumir, pero quien lo quiera se lo comparto. Y el doctor es el actual profesor de gastroenterología y endoscopía terapéutica avanzada en el Hospital de Virginia Tech en Roanoke, Virginia. Además es profesor activo invitado en la Universidad de Itaperuna, Brasil, de la Universidad de Belgrade en Serbia, del Endoscopic Center Basil Hershowitz, del Division of Gastroenterology de la Universidad de Alabama en Birmingham, del Departamento de Gastroenterología en Marian Hospital Bottrop en Alemania, también de la Universidad de Otto von Guericke, no sé, es que me sale el inglés en vez de salirme en alemán, pero Milch es Milk. Yo siento que el inglés viene del alemán y todos los demás idiomas pues vienen del latín, entonces parecen español, pero sí, el alemán no me sale. Y el doctor es miembro de múltiples asociaciones internacionales, incluyendo el ACG, la AGA, la ASGE, las europeas, las asiáticas, las sudamericanas y Guategastro. Es uno de los únicos 3 socios, nacionales, pero además internacionales. Para mí es un gran gusto darle la bienvenida a dictarnos la conferencia del día de hoy, Urgencias en Endoscopía. Klaus, muchísimas gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido. El tiempo es suyo. Un aplauso, por favor. Gracias. Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar nuevamente con ustedes hoy y siempre. En septiembre nos vemos otra vez. Y el tema de hoy, pues es un tema de todos los días y vamos a enfocarnos desde la A a la Z. Veo que hay aquí mucho endoscopista joven y unos menos jóvenes. Aquí hay para todos. Algo que a mí me gusta mucho en la endoscopía, bueno, en la vida también, es tener espontaneidad y nunca olvidar mis raíces. Así es de que yo, cuando hago endoscopía, trato de no desperdiciar y siempre está uno viendo con lo que uno tiene a la mano de poder solucionar problemas. Entonces, no solo de tener el pensamiento fuera de la caja, ver cómo algo se puede solucionar, sino que también tener una cajita de herramientas como la que enseño acá. Y en realidad en nuestra unidad de endoscopía tenemos caja de herramientas con alicate, corta alambre, con tubitos, sobre tubos, y para inclusive hacer stents, aunque se dice que en Alemania y Estados Unidos solo se ponen stents de marca. Muchas veces paramos cortando un catéter y
usando la punta del catéter como un stent, por ejemplo, en la vía pancreática, biliar, siempre viendo por el bien del paciente. A veces no se tiene un stent pancreático, pero se puede cortar uno pequeño para la indicación. Entonces aquí podemos ver varios ejemplos de tener cosas a mano, y yo algo que pienso que es muy importante es siempre entrenar en modelos para cuando uno le toque el caso de la realidad poder enfrentarse mejor. Hoy nos vamos a enfocar en 5 aspectos de emergencia en general. Pero antes de empezar con los temas de hemorragia, de cuerpos extraños, perforaciones, cosas de la vida diaria que nos pasan, vamos a empezar con un aspecto con el que comienzo con todo residente. Por ejemplo, hace una semana comenzaron nuestros residentes en Estados Unidos, nuestros fellows, y lo primero que le enseñé a una fellow fue una biopsia y otra biopsia, y le dije que la biopsia prácticamente es una de las intervenciones más importantes que hacemos, porque tenemos que mandar buenas muestras al patólogo, la hacemos muy rápido, no se hacen precisas, y yo cada biopsia que hago yo, cada endoscopía para mí es un entrenamiento para un procedimiento más grande. Por ejemplo, perfecto, ¿aquí? ¿Está prendido? Ahora sí, así, perfecto. Entonces, al usar las biopsias, les digo, mira, ahora imaginemos en el estómago, si vamos a hacer un protocolo de Sidney en la curvatura menor, en la curvatura mayor, imaginemos un puntito como que en ese hay alguna hemorragia, y en ese punto, pues, mover el endoscopio y hacer la biopsia. Y les digo que todos los fellows les fascina hacer endoscopía, y una biopsia, que es algo que nunca nos había gustado, se vuelve en algo que nos gusta. Y es así con todos los instrumentos que vamos a utilizar. Por los clips, entender lo que es lo que yo le digo anatomía y funcionalidad de los clips. ¿Qué tamaño tienen los bracitos? ¿Qué tamaño tiene el antebrazo, digamos, las manos, los antebrazos cortos? Estos son excelentes para esófago, por ejemplo. Estos otros, Resolution, son buenos para perforaciones de colon, cierre de otro tipo de lesiones. Hay una gran variedad de clips. Tenemos que saber cuál es el diámetro que se abren estos clips. Es de 11 milímetros, 14, 15, 16, inclusive de 18 milímetros. Y también saber qué es el catéter de estos clips, especialmente en endoscopía terapéutica. Si estamos tratando de cerrar una perforación, pero tenemos un canal de trabajo muy pequeño, bueno, tenemos clips que tienen un diámetro mucho menor y que son mucho más fáciles de avanzar en el canal de trabajo. Entonces, esto es lo que yo le llamo anatomía y mecanismo de operación de cualquier instrumento, pero traje los clips como un ejemplo general, y también, por ejemplo, los caps. A mí me fascinan los caps, es más, yo siempre tengo caps en mi bata cuando estoy de turno para, digamos, remover algún cuerpo extraño, pero también para cuando uno va a hacer una disección, pero sobre todo para cuerpos extraños pienso que son muy útiles, como vamos a ver. Bueno, esta pequeña introducción era solo algo general. Veo aquí a los residentes motivándolos para cuando vayan a su unidad, miren el instrumental que tienen, y yo recomiendo tener una caja que se llama emergencias. ¿Qué es lo que se va a usar en la emergencia? Clips, polvos, Purastat, Ovesco, etcétera. Empecemos con sangrado. Lo principal que se usa para sangrado en realidad son clips, hemostasis con sonda bipolar, argon plasma. Pero vamos a ir metiéndonos de lo que es común a lo que es poco común. Y como van a ver, esto más que todo son atlas, son casos de la vida real que pasan en cada día, y algunos casos que son un poco más fuera de lo común. A mí lo que me gusta mucho cuando usamos clips, no solo es usar el clip en sí, sino que también utilizar caps. Porque al tener un cap distal, en el caso de una hemorragia digestiva, vamos a tener varias ventajas. El cap nos va a quitar el pliegue de enfrente. El cap nos va a mantener al endoscopio enfrente del píloro
enfocándonos hacia el duodeno. El CAP va a poder servir como una hemostasis, puede centralizar a la lesión que vamos a ir a agarrar, y un truco que utilizamos mucho, que les voy a utilizar en este video que viene, es que el CAP lo abrimos el clip, y el clip abierto se trae hacia dentro del CAP. Pero le digo a la enfermera o a la técnica, mantenga el clip abierto, y en realidad el clip se cerró un poco al estar acá, pero en el momento de enfrentarnos a la lesión, solo se empuja al clip y este ya se abre enfrente de la lesión, como vamos a ver en este video. Entonces aquí podemos ver cómo este CAP nos ayuda a mantener una visualización a través del píloro. Vemos que nos permite pasar a veces bien el píloro, a veces el endoscopio está todo torciendo el duodeno y no puede salir el clip. Entonces aquí estamos ya saliendo hacia lo que es el duodeno, buscando la lesión. En este caso es una lesión difícil que está en el lado derecho, canal de trabajo es del lado izquierdo, pero ven cómo el CAP ayuda a aproximar a la lesión, y nosotros después ya nos podemos enfrentar con el clip y este es soltado. Aquí podemos ver cómo el clip se saca, en este caso ya estando en el duodeno, no en el píloro. Se viene uno para atrás, quitando con el CAP, digamos, todos los pliegues, buscando la lesión que uno quiere tratar, y en ese momento pueden ver que el clip lo metimos, se cerró, pero sigue con la fuerza de apertura, se enfrenta uno a la lesión, y pues en este momento se puede apreciar cómo el clip se aplica de mejor manera. Vemos aquí cómo el CAP está quitando un poco el pliegue y está también haciendo posible la aproximación de la úlcera para poder cerrar. Otro instrumento que es clásico y clave que utilizamos siempre es coagulación monopolar o bipolar, en este caso con el Gold Probe. El Gold Probe tiene inyección, pero también se puede hacer coagulación. Se inyecta la adrenalina y después se hace coagulación, como dicen los libros. La terapia debe ser doble, pero vamos a ver que en los últimos 3, 4 años ese paradigma ya es viejo, ya hay un nuevo paradigma en realidad, que se usa terapia monopolar, por ejemplo, con los clips de Ovesco. Entonces aquí podemos ver lo que es un clip de bipolar, que tienen la puntita esta de oro y tienen también acá la aguja para hacer la inyección y el crear. Pero para mí también existe la posibilidad de hacer hemostasis con lo que es el Coagrasper, pero el Coagrasper cuesta $560 a $600, y ahí es donde uno viene y piensa fuera de la caja y dice, bueno, en vez de gastarme este dineral en el bipolar o en el Coagrasper, en el de Pentax, ¿por qué no pensamos cómo se hace la hemostasis? Bueno, una hemostasis se hace aplicando lo que es el forceps hacia la lesión que uno tiene que tratar y después aplicando la corriente. La ventaja que tienen estas clips monopolares es que uno puede ser un poquito más descuidado y no va a haber tanta penetración del calor porque es monopolar, es bipolar, perdón. Pero cuando uno utiliza, ustedes todos tienen en su unidad forceps, hot forceps, que ya no se usa para quitar pólipos, pero nosotros este forceps de $30 lo utilizamos para hacer hemostasis. Y se puede hacer hemostasis muy efectivamente con este tipo de clip, como podemos ver acá. Este es un forceps de biopsia hot. En realidad la técnica es aproximarse y aplicar la energía, tener cuidado de no apretar demasiado para no irse muy profundo, pero pueden ver que no hay que comprar el Coagrasper para cuando uno está haciendo una ESD. Con un forceps normal, uno también puede hacer buena hemostasis. Y un concepto esencial es el que le llamo yo el concepto de la tienda de campaña. Aquí podemos ver cómo, como ejemplo, tenemos un CAP y con el forceps empezamos a retraer un poco la lesión para que tenga forma de tienda de campaña, y en este momento se aplica
lo que es el calor. Así es de que este es un mensaje para la casa, por ejemplo, cómo utilizar una forceps normal para hacer una coagulación. Por supuesto, argon plasma es una de las terapias esenciales para lesiones de sangrado, de emergencia de sangrado superior. En este caso teníamos una paciente con un sangrado por una lesión arteriovenosa del estómago, de la curvatura menor, de los pliegues del cuerpo. Y pues pueden ver aquí cómo aplicamos la lesión, la paciente está respirando, cómo hay que tener cierto cuidado, pero no hay que tener miedo al aplicar. Lo importante es crear un color cafecito, pero no irse a que sea tan negro para no crear tanta necrosis de tejido. Aquí les enseño en los siguientes casos que ya vienen, por ejemplo, la aplicación controlada de argon plasma. Ahora ya existe un CAP especial que fue hecho por la firma Ovesco, pero este es un CAP normal. Este es un CAP que nos sobró después de hacer una ligadura de bandas y son los que yo utilizo después para aplicar argon plasma en sangrados o después de mucosectomía, ESD, y pueden ver cómo este CAP nos permite hacer una aplicación bastante homogénea. Pero pensando fuera de la caja, las lesiones, estas angiodisplásticas, en realidad, ¿por qué hay que quemarlas? También las podemos tratar con clip, sí, muchas veces las tratamos con clip, y hay una nueva tendencia ahora, 3 estudios, 2 de Japón y 1 de Grecia, creo yo, donde se demostró que después de hacer una inyección submucosa, creamos un pseudopólipo donde está la angiodisplasia y esta se reseca. Así es de que este es un concepto que está en evolución y no me parece tan descabezado, especialmente porque tenemos muchos pacientes que tienen 80 años, tienen 2 o 3 anticoagulantes y a veces hacemos argon plasma y estos pacientes vuelven a sangrar. En este caso, la lesión es resecada y además se ponen un par de clips. Pues no hay ningún estudio prospectivo, pero es otra opción que tenemos que tener en nuestro armamentario de la caja de herramientas. Y aquí tenemos un paciente que vino con un sangrado bastante severo por una lesión polipoidea hiperplástica del estómago. Y bueno, ¿cuál fue el tratamiento? Una resección. Se resecó el pólipo y se pusieron un par de clips en la base. Así es de que pensar también que una resección puede ser la curación de lo que es una lesión. Esta diapositiva, esta presentación es más que todo es un atlas de casos que hemos tenido, pues es para enseñar que a veces cuando uno reseca el duodeno hay sangrado inmediato, pero siempre va a haber un sangrado posterior. Es importantísimo cerrar lesiones duodenales. Nosotros las cerramos siempre con clips, como en este caso que hicimos piecemeal, y también en algunas ocasiones aplicamos lo que es el Purastat o el gel hemostático. Pero para mí, en realidad, en los últimos 15 años, uno de los mejores inventos en la endoscopía terapéutica, sobre todo para sangrado, cierre de fístulas, fue este clip de Ovesco. Nosotros todos ya los conocemos, los dientes traumáticos, atraumáticos o terapéuticos, T terapéutico. El volumen varía en lo que es la expansión del CAP, que puede ser 6 o 3 milímetros, diámetro de 12, 11, hay unos de 10, o el nano que tiene 9 y 14 que se usa en colon, por ejemplo. Entonces, todo ese volumen que cabe dentro del CAP es el tejido que uno puede prácticamente meter adentro antes de soltar al clip. Pues aquí tenemos varios pacientes del año 2012, cuando lo empezamos a utilizar, lesiones de sangrado vasovisible, donde nos convenció de que es útil y en realidad hoy por hoy, pues hoy no traigo estudios randomizados y tablas para enseñar que en realidad hoy está aceptado en 2 estudios de gastroenterology y 1 en la UEG Journal como terapia primera para hemorragia digestiva, péptica y monoterapia. Eso es lo que cambió.
Es más, yo trabajo en Estados Unidos en 3 hospitales y en uno no tienen muchos de estos clips y siempre llevo en el carro un par de clips cuando estoy de turno ahí por cualquier cosa que me toque una hemorragia digestiva. Como es un sistema mutuo de estos 3 hospitales, si uno para usando un clip, pues le dicen a la encargada del hospital grande para que se los cobre a los del otro hospital. Pero cuando voy a algún congreso, a algún hospital en hacer hands-on, siempre tengo alguno de esos clips también conmigo. Aquí pueden ver esta lesión gigante, el vaso visible, y cómo estos pueden ser bien agarrados con estos clips. Yo me recuerdo en el pasado, muchas veces cuando intentamos poner clips normales y de repente empezaba a salir un sangrado de estas lesiones con el primero y el segundo clip, ya perdía uno todo lo que es. Esto fue hace unos días, ahí en Virginia. Este es el vaso donde quedó bastante bien prensado, y lo interesante es que este clip fue puesto por un fellow de primer año. Cuando primero llegué a Alabama en el 2012, todos tenían miedo de utilizar este clip, y hoy ya se ha vuelto casi más rutinario, ya es como usar las bandas de ligatura. Este clip lo utilizamos para muchísimas lesiones de Dieulafoy, lesiones, por ejemplo, que están en el lado derecho. Si el canal de trabajo está en el lado izquierdo, es bastante difícil a veces llegar acá, pues el clip es una buena solución. Aquí les voy a enseñar otra buena solución pensando fuera de la caja. Es algún fellow aquí joven, tiene algún sangrado, está de noche, no tiene ovesco y la lesión es del lado derecho. Bueno, use un colonoscopio, porque en el colonoscopio el canal de trabajo, el colonoscopio pediátrico, por ejemplo, uno normal, está del lado derecho y podemos aproximar la lesión de una manera adecuada. Así es de que es un tip que se puede utilizar en una emergencia. Esta ya se las enseñé, las lesiones. Ahora vamos a hablar un poco de GAVE. GAVE en general se trata yo he tenido muchos pacientes que vienen sangrando con GAVE, con estómago de melón, y en realidad la terapia principal es con argon plasma. Como podemos ver acá, algo importante con el argon plasma en GAVE es que en realidad aquí somos muy conservadores y tenemos que crear un colorcito así como de pan francés, le llamo yo, y no quemarlo y hacer pan negro Alemania, porque vienen después con unas úlceras gigantes los pacientes y sangran muchísimo. Así que hay que ser conservador. O una nueva técnica que está bastante bien aceptada es usar bandas. 6, 12, el doctor Samayoa probablemente usaría 18 y ya curó al paciente de una vez. Se pueden usar hasta 18 bandas en estos pacientes. Nosotros hemos utilizado 6 a 12 en general. Aquí hay un ejemplo, un paciente con GAVE soltando las bandas. En realidad se le va a uno el miedo ya después de la primera que hizo, porque uno al principio está acostumbrado al esófago y dice, ¿qué voy a andar poniendo bandas en el estómago? Capaz que no lo logro succionar. Sí se logra succionar bastante bonito también. Esta es una paciente que le hicimos una polipectomía, sangró masivamente. Después le inyectamos, le pusimos clips, 8 clips, y al final le tuvimos que aplicar hemospray. En realidad esta paciente lo que paró teniendo era una enfermedad de von Willebrand adquirida, era un sangrado masivo, nadie sabía que tenía hemofilia adquirida la paciente, fue un gran susto. Y aquí pues esta es otra paciente que nos sangró después de una polipectomía, y después de poner clip, lo que estamos aplicando acá es este gel, el gel Purastat, que es un péptido que en realidad al entrar en contacto con sangre forma unas láminas cruzadas, unas láminas beta, y en realidad es como armar poner un montón de bambús así atravesados y parar el sangrado. Es un gel bastante útil, pero no para sangrados que son masivos. Y lo bonito de este gel, a mi parecer, es que especialmente en el esófago, después de hacer mucosectomías, es que a veces cuando quitamos la mitad del esófago distal o 2/3,
Esto ayuda a que haya una regeneración del epitelio un poco mejor y menos estenosis. Es mi parecer y es algo que se tiene que estudiar en otros estudios. Usar el hemospray es complicadísimo. No sé si les ha pasado que empiezan a utilizarlo y ya después de los 2 bombazos se queda todo oscuro y ya no podemos seguir aplicando. Pues este nuevo powder gel, el Next Powder, es mucho más fácil de utilizar. Es una mezcla de gel y polvo y pueden ver que la ventaja que tiene es cuando se tira hacia el tejido se queda pegado, pero no pesa tan poco que se disparce como un polvo enfrente de la cámara. Así que esta es una posibilidad terapéutica que también se está explorando para sangrados después de resecciones y probablemente también hasta para sangrados por tumores. De sangrado inferior solo vamos a hablar una perla, algo que a mí en el pasado me dijeron: cuando mires un divertículo nunca lo cerres. Pues a los japoneses les decís nunca es lo primero que hacen. Hicieron un estudio randomizado, pusieron clips en la base y cerraron el divertículo y los resultados fueron idénticos. O sea, no hubo ninguna diferencia y increíblemente pues ellos pensaron que el clipping directo era un poco mejor si uno encontraba dónde estaba la lesión, pero indirectamente también es una técnica aceptada, especialmente en un momento si uno no logra ver la base del divertículo. Parar cerrándolo no es un tabú hoy en día, pero si uno lo va a cerrar, que uno lo cierre bien para que no quede un espacio muerto y después haya una mini diverticulitis. No sé cómo está la situación aquí en Guatemala, pero en Estados Unidos, lamentablemente, en la emergencia, antes de llamarnos a nosotros, que está bueno que no llamen primero al endoscopista, pero ya están haciendo tomografía a todo que llegue con sangrado, tomografía con angiografía, contraste, y es una cosa que estamos aprendiendo y viendo, bueno, sí, tiene cierta utilidad, es importante aprender a leerlas. Aquí podemos ver la imagen no contrastada y con contraste. Eso es lo que es una tomografía angiográfica. En Alemania no las estaba utilizando yo tanto. Llegué a Virginia y casi todo paciente tenía y ya tiene esto antes de una endoscopía. No sé dónde están los datos para usar tomografía angiográfica, pero se está utilizando mucho y por eso traigo algún par de ejemplos. En ocasiones, no olvidemos al radiólogo, por supuesto, si hay una lesión sangrante que no logramos localizar nosotros, pues usemos una tomografía, vamos a encontrar GISTs, vamos a encontrar alguna angiodisplasia que no se había visto antes. Así es de que el radiólogo es importante, pero no para todos los sangrados. En este paciente, por ejemplo, la tomografía fue hecha en la emergencia antes de llamarnos a nosotros, localizaron esta lesión y pues este paciente tenía un cáncer de pulmón recientemente diagnosticado y lo que tenía era una metástasis sangrando del cáncer pulmonar a nivel de cardia. Nos lleva a que tenemos que saber qué es lo que podemos hacer nosotros. ¿Será que esta lesión la podemos tratar con inyección? No. Termocoagulación tampoco. Aplicar un poco de polvo probablemente, pero si hay lesiones en localizaciones donde están las arterias gástricas cortas o la arteria gástrica izquierda o la gastroduodenal, un vaso visible gigante que nos está diciendo no me pongas clip que exploto, pensemos en el radiólogo porque en realidad hacer embolización, no solo de varices como en este ejemplo, pero embolización de la gastroduodenal sí es una opción en muchos pacientes. Algunos de los que estamos presentes acá hacemos CEPRES y una de las complicaciones más feas que podemos tener con CEPRE es el sangrado después de una esfinterotomía. Aquí tenemos un ejemplo de un sangrado masivo, pero una ventaja de tener un stent cubierto autoexpandible pues es de que al expandirse va a hacer hemostasis en la mayoría de casos. Esa es otra cosa que tengo en mi maleta cuando voy de viaje a algún congreso y me toca hacer una esfinterotomía, no tener la mala suerte que
le corté la papila a un paciente brasileño y en ese momento solo tienen stents no cubiertos. Bueno, tengo en la bolsa uno cubierto y pues por lo menos ya no hice tanto daño después de la esenterotomía. La mala suerte que le sangrara, pero es algo de tener en la caja de herramientas o en la unidad. En Virginia, en realidad tenemos, no les miento, 50 stents todo el tiempo biliares de todos tamaños para escoger. En mi hospital Ameos en Alemania tengo 4. Uso uno, se encarga, uso otro y se van encargando como los vamos utilizando. Es una diferencia de lujo y bueno, en parte es bueno porque en mi escritorio tengo algunos stents vencidos que después uno los puede llevar a algún congreso o regalar en otro lado porque estos stents no se vencen cabal en esa fecha. Algo que a la fuerza aprendí con mi esposa, que me decía, toma la leche, aunque dice que está vencida hace una semana. Si está fea, ya está podrida, pero si está rica, la tomás. Cuando ponemos clips con el duodenoscopio, tenemos que ser cuidadosos porque no todos los clips salen por el canal de trabajo de una manera adecuada. Entonces, tenemos que saber qué clip utilizar. Ver los brazos, que no tengan unos brazos muy largos, porque capaz que este clip cuando lo estamos sacando del canal de trabajo, ya los bracitos los doblamos antes de poder soltarlo. Y lo que he encontrado yo en realidad es de que hay algunas agujas y unos clips que son más delgados y especialmente esta aguja, no sé si se puede conseguir en Guatemala, la de Carlock por supuesto sirve, pero esta es una aguja que se llama Manta. Es una aguja que la punta está reforzada y es bien delgadita la aguja, no es ni siquiera de 2 milímetros el diámetro, así es de que cuando uno la pasa por un endoscopio puede succionar muy bien en lo que uno está inyectando y especialmente para CEPRES vale mucho la pena tenerla. Entonces estas agujas las tenemos en el hospital y no las utilizamos rutinariamente para inyectar en casos de polipectomía, pero se tiene en el carro de emergencia para una CEPRES sangrante o alguna lesión que es algo difícil de tratar. Aquí enseñamos esta aguja, cómo puede sacarse bien a través del canal de trabajo y cómo funciona aún esta agujita. ¿Ya? Bueno, ahora el tema, capaz que hubiera empezado con este tema antes de la comida, pero va a ser corto, es la intervención que más odio y lamentablemente algo que a uno no le gusta hacer es lo que uno le persigue, es algo que me persigue en los turnos. Ogilvy, síndrome de Ogilvy, ya no lo puedo oír, pero existe y en realidad sí, el síndrome de Ogilvy sí lo podemos tratar como endoscopistas, por más de que le echemos la culpa al paciente que el potasio está en 3.5 o 4, por más de subirlo un poquito no se va a mejorar. Algo vamos a tener que hacer y también pacientes que tengan un volvulus sigmoide. Entonces, esta es una paciente en realidad que tenía un Ogilvy, fue la semana pasada, estaba distendido 11 milímetros, 11 centímetros, hemos tenido pacientes con 14 centímetros de distensión, no sé si esa regla vale, depende qué largo, qué tantos días está distendido, si se distiende de hoy a mañana a 10, explota, pero si fue hace 10 semanas, pues aguantan muchos pacientes. Y pues este paciente en realidad no estaba sufriendo tanto, pero en ese momento ya estaba bastante distendido y sí había indicación de poner una decompresión. Y la buena noticia es que hay tubos de decompresión, pero hay que escogerlo bien. Están los tubos de 11 French, de 10 French y de 8.5. A mí me gusta mucho el de Marcon de 8.5 porque se avanza a través del canal del colonoscopio bastante bien. Y un truco que utilizamos, en realidad no echamos gel al endoscopio, sino que aceite de oliva. Tenemos en la unidad de endoscopía botes de aceite de oliva para meter en el canal de trabajo. Estos verdaderamente ayudan mucho. Y el aceite de oliva no solo lo ponemos en el canal de trabajo, sino que a través del tubo inyectamos un poco antes de poner la guía. Porque estos tubos, si uno lo avanza con guía, es mucho más fácil avanzarlos y
retirar el endoscopio y después se retira la guía, pero como tiene el aceite, pues resbala mucho mejor. Así un par de trucos para llevar a la casa. Este paciente se mejoró muy bien. Esta señora estaba embarazada y tenía un volvulus. Hicimos la decompresión a las 3 de la mañana. Aquí podemos ver no solo el volvulus está acá, el bebé está ahí, y en realidad era una urgencia y se le ayudó. Esta mujer tuvo 3 volvulus durante el embarazo y pues fue 3 felos diferentes y aprendieron a meter el tubo. Después de que nació el bebé, a la señora pues le hicieron una sigmoidectomía. Y este es el caso de esta paciente. Aquí podemos ver cómo está el volvulus, cómo uno lo puede reconocer. Utilizamos mucha agua. La hidrocolonoscopía es algo que cambió nuestra práctica rutinaria, pero también terapéutica. Así se encontraba el endoscopio proximalmente y pues aplicamos un tubo de 8.5 y se resolvió. Pero aquí tenemos otro paciente, 85 años, con muchas comorbilidades, náusea, vómito, distensión abdominal. Bueno, esta paciente tenía una diverticulitis. En realidad, la diverticulitis no es indicación de stent, pero sí es indicación de stent si la paciente está muy enferma, si el cirujano la opera y se muere, pues conservadoramente poner un stent sí le va a dar calidad de vida y se va a evitar una colostomía. Así es de que en esta paciente de 85 años, lo que hicimos fue pues localizar el área de estenosis, avanzar la guía bajo visión radiológica. En este caso pusimos un stent de Cook no recubierto y la paciente se mejoró. Bueno, puede ser que se mejore tanto que después se pueda hacer una cirugía, pero por lo menos la sepsis y todo el estado malo que estaba esta paciente se mejoró en cuestión de par de días. Este es otro paciente que nos llamaron y nos dijeron hay que ponerle tubo, pero esta historia es diferente. Este es un paciente con colitis ulcerativa. Miren la extensión del ciego. Y una cosa que hemos aprendido es que no todo el colon tiene que estar distendido, que un colon que ya no se distiende es hasta casi más peligroso. Entonces esto es donde los cirujanos nos decían, bueno, pero no está distendido. Yo le dije, pero aquí inclusive hay aire en la pared. Este paciente se le hizo una colectomía total y tenía ya múltiples perforaciones. Hay que tener cuidado, pues, en qué caso vamos a poner un colon de descompresión, porque hemos tenido en nuestro hospital algunos casos donde se ha puesto el tubo y ha habido también perforación. Y este es otro paciente que nos llamaron y dijeron hay que ponerle un tubo porque tiene volvulus. Pero en realidad, y el radiólogo dijo, este es un vólvulo sigmoide. Pero ahí nos ayudó la inteligencia artificial. Entonces pusimos vólvulos sigmoides y vólvulos de ciego y ver todas las imágenes y era como encontrar que este es de ciego. Entonces hablamos con el radiólogo y corrigió su reporte. Es rarísimo ver vólvulos de ciego, pero en este caso hubiéramos aplicado más agua o aire durante la colonoscopia, lo perforamos. Así es de que este paciente se fue a cirugía. Vamos con el tercer tema de urgencias de la noche, CEPRE. CEPRE normales y un poco no normales. Esta paciente se presentó después de una esfinterotomía y estaba la vía biliar llena de pus y llena de comida porque este paciente lo que desarrolló fue un tumor de páncreas pero que obstruyó la tercera porción del duodeno. Entonces acá lo que se hizo fue ponerse un stent en la vía biliar y otro stent en la vía, en el duodeno y se resolvió el problema. El síndrome de SUMP es otra emergencia colangítica que no tenemos que olvidar. En el pasado muchos cirujanos en vez de hacer una colecistectomía lo que hacían eran una colédoco-duodenostomía. No sé si en Guatemala todavía existe esa técnica, si han visto algún paciente así, pero nosotros aquí lo que nos llamó la atención es que tenía un agujero en el bulbo duodenal.
la papila estaba intacta y al inyectar a través de este agujero había una fístula hacia el colédoco. Bueno, era la fístula que hizo el cirujano, que hizo la colédoco-duodenostomía. Entonces aquí estos pacientes lo que empiezan a hacer es se llenan de comida a través de este agujero, y como el esfínter ya no es funcional, como la bilis normalmente empieza a salir por esta fístula, el esfínter se vuelve Aragán, digamos, y se empieza a acumular desde el esfínter hasta arriba, un sump, un desagüe. Este es el síndrome del desagüe, el desagüe tapado. La terapia es pues hacer una esfinterotomía y quitar toda la mugre. Ya la esfinterotomía permite que drene. En el entonces, hace 20, 25 años, cuando se hacían las colédoco-duodenostomías, no había tanta CEPRE, y por eso es que vamos a encontrar alguno de estos casos. Es más, hace 3 meses encontramos uno en la Universidad de Virginia. Ya en Guatemala se están haciendo trasplantes de hígado. Algún día puede ser que venga un paciente que tenga colangitis después de trasplante. Las colangitis pueden ser variadas por estenosis simple o por estenosis necrótica que tuvieron. Este paciente, por ejemplo, tuvo isquemia después del trasplante y desarrolló una colangitis prácticamente secundaria. Y aquí el tratamiento, por supuesto, es abrir todos los conductos lo mejor posible y poner la mayor cantidad de stents. Y no sé si pueden observar acá que todos los stents son de diferente tamaño. Nosotros siempre queremos poner uno de 10 French. Sí, hay que tratar de poner el más grande, pero también hay que hacer una entrevista a la vía biliar y decir qué es lo que puede tomar y qué es lo que quiere. Y hay unos ductos que están tan pequeños que en realidad lo que hay que empezar es con stents 7 o 5. Entonces, lo que paramos usando acá son varios stents de páncreas. 5, y cuando venga a las 4 o 6 semanas se suben a 7, se vuelve a dilatar. Así es de que, pensando fuera de la caja, sí, stents de páncreas se pueden utilizar en la vía biliar. Este paciente lo tuvimos hace poco en Virginia, tuve otro en Alabama y otros en Alemania, y cuando tratamos de hacer la CEPRE no lográbamos atravesar la cardia. Estaba dilatadísima el esófago, era una calasia, y con el duodenoscopio estaba complicado hacerlo. Así es de que hay varias opciones para llegar a la papila. Este paciente tenía colangitis. Una opción lógica es, bueno, a través del endoscopio, tal vez pasar una guía y meterla al estómago y apretar y pasar. Esa estaba buena. En este paciente tratamos de pasar la guía, pero se nos estaba dando vuelta y todo. Entonces, lo que decidimos hacer fue lo siguiente. Pusimos con un gastroscopio, un sobretubo, logramos con el gastroscopio dilatar acalasia. El sobretubo era un gástrico, no esofágico, sino que era un sobretubo largo. Pusimos el sobretubo en el estómago, sacamos el gastroscopio y después metimos el duodenoscopio a través del sobretubo, y pues si la CEPRE se hizo sin ningún problema. Aquí está el sobretubo. Así es de que este sobretubo es nuestro canal gigante de trabajo, nos salvó la ocasión. Sí, cuestan dinero, pero, ahí está el pero, y que no me oigan los que lo venden, si uno lo cuida bien se pueden reusar, igual como los CAPS que vamos a hablar. Así es de que a veces la inversión vale la pena, y cuidarlo y tenerlo para el caso como este. Este fue otro paciente que vino con colangitis, pero tenía una operación de Billroth 2, le pusieron un drenaje en otro hospital, tenía todavía colangitis, el paciente ya no quería tener el drenaje, y por la operación esta Billroth 2, pero con unas asas pero larguísimas, tuvimos que hacer una enteroscopía de doble balón en ese entonces, se puede hacer con single balón, y pues logramos llegar a la papila, y pues usando guías externas y viendo la papila se logró hacer una canulación, pero como a través del duodenoscopio es imposible pasar canastas normales, inclusive balones, porque el canal de trabajo era muy pequeño de este enteroscopio que teníamos, decidimos dejar el sobretubo del balón in situ con una guía hacia la vía biliar, y después de haber hecho la esfinterotomía y todo,
se avanzó después a ciegas, digamos como que fuéramos radiólogos encima de la guía, fluoroscópicamente con el gran sobretubo, y lo bueno del sobretubo de doble balón es que tiene un anillito acá, siempre podíamos ver que estaba cerca de la papila y logramos avanzar el stent totalmente recubierto después de la esfinterotomía en este paciente que había tenido pues la estenosis distal y la PTCD, y con una anatomía alterada, pues este stent le salvó el problema. La próxima vez que vino, a los 6 meses, era solo para quitar el stent, ya tenía regenerada la papila, ya estaba abierta, ya estaba el problema resuelto. Y bueno, perforaciones, vamos a hablar un poco, casi de penúltimo o de último creo, pero CEPRE. Perforación es algo que tememos. En las CEPRES pasa la tipo 1, que es el duodeno, la tipo 2, que es cerca de la papila, y la tipo 3, la vía biliar. El problema es que cuando hacemos una perforación de estas la podemos cerrar. Estas a veces no las reconocemos y de repente está el paciente en la estación, tiene aire, se hace una radiografía y hay aire libre, tiene dolor, se hace radiografía, tomografía, viene el cirujano, opera y es una catástrofe. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, si es una perforación de tipo 2, ya sea tratarla tempranamente o en la cabeza prevenirla. Entonces, nosotros, si miramos que la esfinterotomía es un poco grande, nosotros siempre ponemos un stent. No importa que la literatura diga no se pone stent. Es más, yo estoy ahora en Guatemala, hice una CEPRE hace 2 días, no voy a dejar a mi paciente ahí el fin de semana, capaz que tiene un poquito de dolor, pero le dejé el stent, sé que eso le va a drenar la bilis y no van a entrarle los cirujanos innecesariamente, como ya lamentablemente ha pasado en el pasado. Y pues una solución buenísima, se las voy a enseñar también, pero antes, viendo acá, este es un paciente que tuvo una perforación durante la CEPRE y se cerró con un Ovesco. Por suerte tenemos Ovesco hoy en día, es una Stapfer 1. Esta es otra paciente de mi colega que hizo una ultrasonografía y le hizo un agujero al paciente y me dijo, mire el gran hoyo, sí, aquí estaba el bulbo, pero se logró cerrar con un clip Ovesco de una manera efectiva. Así que hoy por hoy se pueden cerrar lesiones con Ovesco. Y aquí vamos a enseñarles la 2 y 3, la que es de la papila o de la vía biliar, stent. De plástico es casi que suficiente, pero para mí lo ideal es poner un stent totalmente recubierto. Lamentablemente esto cuesta más plata. Entonces hay que balancear, pero desde el punto de vista de efectividad, un stent totalmente recubierto, uno mira la papila, esta es una papila de unos 8 milímetros, bueno, le pongo un stent de 10 milímetros, este es un ducto de 6 milímetros, un stent de 8 milímetros de diámetro para que este se expanda en el área de la papila y cierre lo que es el problema del EC. Este es uno de los stents que a mí me gusta utilizar mucho ahora. Este es el stent Viabil. Estos son ahora los distribuye Olympus. Estos son los Gore-Tex. En verdaderamente 15 segundos estos pueden soltarse, son stents muy prácticos. Bueno, ahora se pone algo interesante, la plática, más interesante espero, cuerpos extraños. No vamos a hablar acerca de todas las técnicas de cuerpos extraños, acerca de las pinzas, de las asas, asa de Roth. Vamos a hablar de un par de cuerpos extraños comunes, lo que nos despiertan todas las noches, y van a creer que yo soy fanático de los CAPS. Sí, me fascinan. Los CAPS son la extensión del endoscopio para la terapéutica, para la disección, para la hemostasis, y este CAP me fascina, es el Megacap. Es un CAP que originalmente se inventó para cortar clips y sacarlos sin que rasgara el colon o el esófago, pero lo que descubrimos es que este CAP en esófagos que no son eosinofílicos son excelentes para sacar cuerpos extraños, carne y de pollo sobre todo. La mayor cantidad de pacientes que vienen con impactación de carne es por pollo. Yo pienso que el pollo, la gente piensa que la pechuga es lo más sano, pero es lo que más cuesta masticar y es mucha fibra y lo que se queda pegado. En Argentina también pollo es la número 1. Y pues
es excelente utilizar este Mega Cap. Miren cómo es de suavecito. Este no fue pollo, este sí fue un pedazo de cerdo gigante en un paciente que lo logramos sacar. Esta es nuestra emergencia después del sangrado, la segunda más común, cuerpos de carne. Pero también tenemos en Roanoke un hospital psiquiátrico cerca y una prisión. Entonces los prisioneros vienen y se traen los bolígrafos Bic, cualquier cosa para llamar la atención, y en este caso era un bolígrafo Bic de verdad. Y el CAP lo que ayuda existe el capuchón. Yo he usado el capuchón, pero se me dobla en el estómago, no logro ver afuera. El CAP es transparente y acá utilizamos una pinza de ratón o de lagarto o raptor. Se agarra la punta y se trae hacia el CAP. Inclusive, muchas veces no tiene que estar totalmente dentro del CAP, pero ya con que esté en el radio periférico del endoscopio, uno lo puede ir sacando sin que se dañe la pared del esófago. Aquí tenemos otro bolígrafo. Este era el video que quería agregar hoy todavía, pero se lo pueden imaginar que sí nos funcionó. Esto fue el 27 de julio, uno de los fellows, y aquí tengo varios ejemplos. Este fue un prisionero que se tragó una especie de ¿cómo se llama?, de pinza, de como tornillo, no sé qué al final qué era, pero vieron cómo aquí dentro de este CAP es facilísimo. Por supuesto, con un sobretubo también se puede hacer esto. El problema con el sobretubo es que muchas veces manipular al sobretubo con el endoscopio a la misma vez es un poco más difícil. Este CAP vale la pena tenerlo en la bolsa, también lo tengo siempre en la bolsa, y acá les enseño una colección de cuerpos extraños no me lo van a creer, es la misma paciente. La misma paciente entrenó a todos nuestros fellows. Entrenó a todos. Horrible. O sea, un día saliendo de la unidad de endoscopía, todavía se despertó después del propofol y agarró todavía una jeringa así, se la metió. La tuvimos que volver a endoscopiar. O sea, la jeringa no salió en esta colección, pero miren, en la estación le robó a la enfermera el marcador. Los ortopedas marcan la pierna derecha e izquierda, se robó esto. Y esta es una cuchara. No, la F. Esto parece mamón. Sí, claro, de esos dulces. ¿Cómo se llaman esos? Pepe, un Pepe. Sí. La capacidad de atragar era increíble, porque mira que en este caso llegó con varias baterías de diferentes tamaños. Y un día, se arrancó el medidor de la presión en la estación. Así, ¡brum! Se metió pedazo. Así de, esta fellow es joven, es como tú, es ahora nuestra colega. Hace 2 años es nuestra colega nueva de gastroenterología. Ella se graduó del programa y esto se lo regalé el día de su graduación. Bueno, entonces, acá seguimos. Ups. Pero solo para contarte que el doctor, cuando era mi fellow, sacó un reloj. A la buena hora lo hizo. Un reloj. A tiempo. Wristwatch. Y cuando lo sacó el reloj todavía caminaba. No, lo hubiera grabado. Ahora, la jefa de endoscopía del servicio del San Juan tiene un bote así de cuerpos extraños de café en casa donde guarda todo lo que sacamos, que tendría que ir a la patología, pero ella tiene su treasure chest ahí en la oficina y ahí está metido el reloj. Ahí lo tienes en la pared. Sí, son historias para la vida, pero cuando lo sacamos el reloj todavía increíble. Bueno, mira, aquí fue un caso que tuvimos nosotros. No sé si en Guatemala empezaron a utilizar el bypass duodeno yeyunal, donde se pone lo que decíamos nosotros, una bolsa de país, una bolsa larga agarrada de unos alambres, y estos alambres se anclan en el duodeno. A mí me parecía una manera muy agresiva,
de tratar de que el paciente no absorbiera. Por supuesto, come y la comida entra a la bolsa de Pais y se va hacia el yeyuno. Y hubo estudios que demostraron que el control glicémico era bueno. Ya funcionó. Entonces, aquí estamos enseñando cómo se coloca esta bolsa y cómo queda anclada. En la mayoría de personas hubo buenos resultados y en realidad no pasó nada. Este paciente tuvo la bolsa por 9 meses. Había perdido peso, se sentía bien y decidió darse una gran comida en Burger King. Comió cheeseburger, todo. Y se le llenó el estómago de tanta comida que la bolsa, vamos a regresar, la bolsa se migró hacia la parte distal del duodeno y quedó todo ahí, digamos, la masa de hamburguesa y todo, ocluyendo el duodeno, y se presentó con pancreatitis, pseudoperforación, una situación bien dura. Y vinieron los cirujanos, dijeron, la verdad, si lo operamos va a tener que ser una Whipple, va a estar complicadísimo esto, a ver qué pueden hacer ustedes. Entonces nos metimos con un colonoscopio y vimos la bolsa, le pusimos un cap, la tratamos de agarrar, pero era muy difícil hacerlo. Y seguimos escalando. De endoscopio pasamos a endoscopio con sobretubo, que le dio más estabilidad a nuestro movimiento, y siempre tendiendo un cap distal logramos agarrar partes de los alambres y de las pitas que estaban ahí para meterlas así como al bolígrafo dentro de la punta. No crean que esto duró 5 minutos, esto era ya 1 hora, todo sudando, ya no querer hacer más, pero se iba progresando y creo que aquí se puede ver, es el video, cómo poco a poco, ya, acá entró una púa. Entonces lo que teníamos que ver era de las 7 púas u 8 que tiene, meter las máximas adentro y formar una como estrella, para que la mayoría de púas quedaran aquí adentro de lo que es el CAP. Entonces decidimos con el CAP, y venía el felo, y entonces el felo empujaba así el sobretubo, y yo jalaba el endoscopio, pero sonaba así, pero ya sentíamos que se habían anclado todas las púas adentro. Pueden ver acá, aquí están las púas, y las logramos meter dentro del sobretubo. Ya estando todo dentro del sobretubo, pues endoscopio, sobretubo, CAP, y la masa esa la logramos sacar. Aquí están algunas fotos más, y así es como terminó la bolsita afuera. Así es de que este es un caso extremo de cuerpo extraño. Y se mejoró el de la pancreatitis y todo, el paciente. Bueno, aquí tenemos una pseudoemergencia. Esta paciente, vamos a hacer vamos a ver si funciona este video. Entonces, este paciente, no sé si funciona el video, si no les enseño otro. Sí, se le puede dar. Esta paciente la endoscopió un colega y dijo, en realidad tiene un cuerpo extraño distalmente. Yo lo que veo es que tiene una como bolsa, una bolsa esas de compras, pero al llamar al cirujano dijo, no, lo que estás viendo es la malla. Le habían puesto una malla al paciente y esta malla migró desde el abdomen a través del esófago hacia el lumen del esófago. Entonces lo que se miraba como una bolsa de esas de café, decía, esta es una bolsa de esas del supermercado, era la malla. El cirujano dijo, no, esta hay que sacarla, está causando obstrucción total. Y vino la cirujana y me dijo, mira, solo agarrar con un asa y arrancala. Entonces yo le dije, nos llevamos bien con la cirujana, le dije, lo hago con gusto porque sé que me apoyas, pero
Yo tengo miedo de que si es una malla tenga alguna otra cosa, y cabal, tenía varios tornillos todavía. Entonces procedimos a hacer un esofagograma endoscópico, hacer lo que es un mapping, pasar una guía y decir, queremos ver cómo se mira el estómago. Entonces, al pasar la guía, usamos un balón de dilatación esofágico. En este caso, capaz que fue un 15, no me recuerdo bien. Se logró dilatar. Bueno, y cuando ustedes dilatan y el balón se desinfla, a veces el balón lo lleva uno hacia el estómago. Logramos entrar al estómago. Aquí está el balón sirviendo de guía, pero no me metí con el balón inflado, sino desinflándolo. Y logramos ver cómo estaba el estómago, que no había ningún defecto grave a nivel de cardia o de fundo. Entonces dijimos, bueno, entonces íbamos a hacer lo que propuso la colega y vamos a agarrar esta, pero en vez de tirar, vamos a usar un sobretubo para que sea la contratracción. Porque si empezamos a tirar esta malla, puede ser que hasta como la calceta le demos vuelta al esófago, así, ¿verdad? Entonces, si tiene uno un sobretubo y empieza a jalar uno encima del sobretubo, pues el sobretubo pues mantiene que la pared del esófago no se reviente tanto, poquito. Entonces aquí enseño estos sobretubos que en realidad son de doble balón, pero aquí este del doble balón nos sirve para meter un gastroscopio. Lo bonito del doble balón es que tiene este anillo y nos puede servir de guía, como diciendo el fellow, seguite cerca donde está la tuerca, en lo que yo jalo, o en este caso capaz que era él el que jalaba, yo el que empujaba, y aquí pues era estar jalando, así como cuando van a hacer un niño, ¿verdad? Que sea despacio, ¿verdad? Porque si no, y aquí se logró sacar el tornillo, ¿ah? Bueno, ahora lo que había que hacer era ver radiológicamente, sigue ahí otro tornillo, destrozamos el esófago, ¿qué vamos a hacer? Entramos a través del sobretubo y vimos, no, todavía hay algunas suturas. Esas las sacamos con una pinza de lagarto, logramos quitar todas las suturas y vimos que no había perforación. De todos modos, ya estábamos mentalmente preparados para una perforación, para poner un stent. Pero vimos que el esófago estaba bastante estenótico ahí y dijimos, hay que ponerle stent sí o sí, ¿verdad? Pero ustedes saben qué pasa con stent en condición benigna. Uno pone el stent y se va rapidísimo. Vimos que estuviera ahí en buena posición y lo anclamos. En este caso con Ovesco. Hoy en día ya existe el Ovesco de anclaje. Uno de mis compañeros le fascina utilizar el EndoStitch. También, no sé si usan aquí EndoStitch. A mí no tanto me gusta, pero creo que en Endosoluciones usan para bariátrica. Entonces, claro. En comparación con al menos en Guatemala, utilizar una sutura overstitch para fijar eso económicamente es un gasto. 3,000 y pico dólares, claro, exacto. Y a mí me cuesta algo utilizarlo, pero el que le gusta sabe, ¿viste? Bueno, ahora. No, igual hay tijera para el problema. O sea, sí se puede quitar. Aunque pongas el endostitch. Ajá, sí. Sí, hay unas tijeritas Olympus. Y el Ovesco yo lo quito inyectándolo. Inyecto abajo y se eleva. Ya ve, el stent fix. Y uno a veces después de inyectar, ahora está el corta stents. Claro. El stent fix también se quita como con un forceps. Con una tijerita. Existe el cortador, el cutter de el cutter es lo mejor, lo tienen ustedes, ¿no? Perdón. El remove, y así se llama, remove de Ovesco, es interesante porque realmente lo que es una corriente bipolar a una alta potencia que lo que hace es derretir el metal en donde se pone. El clip lo derrite en una parte única y controlada. De por sí también ha servido para cortar stents. Cualquier cosa metálica que quede dentro de esto puede cortarse. Entonces sí,
¿El Ovesco se puede remover fácilmente con eso o con experiencia como la del doctor en la inyección submucosa y disección? Sí, inyectamos y después cortamos un poquito con la punta del asa y es como una mucosectomía también, por si uno no tiene ese equipo. Bueno, y por último vamos a hablar de perforaciones pequeñas. Por ejemplo, si tenemos el signo del target, pues siempre hay que cerrar porque esto es perforación segura. Todo lo vamos a encontrar más de alguna vez en nuestra carrera. Los clips que enseñamos al principio son la clave. Y ahora, un poquito acerca de cómo utilizar los clips. Este es un paciente que nos mandaron a una resección de un pólipo fibrótico, se lo traté de resecar y lo perforé. Bueno, le puse un par de clips y el problema quedó resuelto. Esta es toda la lesión que estábamos tratando de resecar, pero estaba ya muy delgado el ciego. Entonces, todos vamos a encontrar alguna perforación y la perforación es complicación si uno no la logra cerrar. Es como que un cirujano corte el colon y no lo suture, pues se queda abierto, pero si lo suturó, no es. Ya hoy en día nosotros entendimos que todo lo que es un defecto, entonces yo en el reporte no digo perforé, yo digo hice un defecto transmural completo, que fue cerrado efectivamente. Puro radiólogo. Bueno, entonces, para los fellows, este es un... muchas gracias. Para los fellows, esta diapositiva, para mí, este video es muy bonito, porque aquí enseño cómo el clip que no está cerrando el defecto es el más importante. Porque al poner este primer clip, uno ya prepara el área para el segundo clip y ya el defecto se va volviendo más pequeño, porque nuestro instinto como fellows es irse al centro y tratar de cerrar. Ya hay un clip, por ejemplo, el mantis, que tiene garras y uno puede agarrar de un lado del otro y cerrar en el centro, eso está bien, pero la mayoría de nosotros tenemos clips normales como este y usar esta técnica es bastante práctico. Entonces aquí les enseño la técnica, defecto grande, empezar aquí en la puntita, aquí en la esquina o acá, primer clip, segundo y se va uno para abajo, cerrando el defecto. Ese es lo más efectivo para defectos y el día que hay una perforación también así hay que pensar. No pensar, tengo que cerrar la perforación, ya no, cerrar y que se vuelva más pequeño y terminar de que esté completamente cerrada. O sea, estos son 8 trucos para hacer un cierre efectivo de lo que es un defecto grande. Ahora, el concepto clásico es cerrar la mucosa. Pero si uno se recuerda, cuando nosotros estamos en sala de operaciones, lo que se cierra primero es músculo y después fascia y después piel, no solo la piel. Entonces los japoneses vinieron con una idea y dijeron vamos a cerrar primero músculo y después la mucosa. Así es de que no se preocupen si un día agarraron músculo y quitar el clip. No, déjenlo ahí y después traten de agarrar un poco de mucosa y como ellos le llaman, la técnica de origami. Voy a tratar de regresar. Ahí está. Técnica de origami. Ir juntando así en pliegues lo que es la mucosa, el músculo y después la mucosa. En dos planos. Interesante. Ahora hay que tener cuidado que uno solo agarre el músculo y separe el músculo y haga una perforación en los lados y el defecto es muy grande. Pero ven que usan muchos clips. Esa es otra cosa que tenemos que aprender a no tener tanta pena de usar bastantes clips, especialmente si es un defecto grandísimo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a enseñar un video sobre Ovesco otra vez, pero la verdad es que sí me gusta ese clip, no tengo conflicto de interés que me estén pagando algo, pero miren este gran defecto, la perforación, esto es un colon, y
Con la pinza doble se agarró un lado y el otro, y la técnica, este defecto de casi 2 centímetros, a nosotros nos decían 2 centímetros, no lo puede cerrar. Pues sí, si uno hace una tienda de campaña ya junto acá y lo mete dentro, aquí está todavía el defecto, pero ven la tiendita de campaña y sabemos que está a 1 milímetro y se suelta el clip, se cerró un defecto de 2 centímetros que en el pasado era imposible de cerrar endoscópicamente. Pero ven cómo va de despacio la cosa. No es de tirar muy duro, ni succionar exageradamente, tomar el tiempo, un efecto donde el colonoscopio entraba al peritoneo totalmente cerrado. Así es de que es factible. Ya quisiera yo que esto fuera en todos los casos donde se perfore el sigmoides y se pudiera cerrar. No es siempre posible, pero es en varios casos, como pueden ver. Este es otro ejemplo. Aquí podemos ver el peritoneo. Capaz que no sé si juega el video. Sí, ahí está. Entonces, ahí está la inspección, peritoneo, intestino delgado. Bueno, ahí estamos de vuelta en el lumen del colon y no perder la calma, poner un angiocat en el abdomen para que salga todo el aire. Y aquí nuevamente ven cómo se está agarrando un lado con el twin grasper, tomándose un tiempo de que se agarre bien el borde. Verdaderamente es minucioso, movimientos bien despacios, casi que nadie está respirando en la sala. Despacito. Ya se agarró uno. Dale un poquito la vuelta al endoscopio. Ahí está la otra pared. Pero ven, gran defecto, no perder los ojos en el defecto grande, sino que ya agarré una parte, me voy a enfocar a agarrar la otra. Entonces, ya teniendo 2, ¿qué poder hacer? Bueno, muchas veces capaz que un clip no alcanza y se puede medio cerrar y con el otro se termina de cerrar, pero como van a ver en este caso, también en este caso fue factible, sí, con movimientos así delicados, dando la vuelta, volviendo a agarrar el pliegue del otro lado. Ven que no se mueve el aire, no se está utilizando el botón de aire. Ahorita un poquito de succión para que entre tejido a los lados, no succionar mucho si es sigmoides, porque podemos parar succionando uretra. Mi compañero, uréter, mejor dicho, el uréter, succionó un uréter o también se puede succionar intestino delgado. Esta fue mi paciente, una paciente de 82 años con colangitis y pues podía ser colangitis, no estaba seguro, y tenía piedras en el colédoco y le hicimos un ultrasonido endoscópico, pero la paciente tenía, esta no es mi paciente, perdón, voy a regresar, tenía una hernia gigante la señora y sin querer con el duodenoscopio durante la sedación y la náusea que tenía, se le hizo una perforación. La paciente necesitaba tener CEPRE, aquí está la perforación, entonces la cerramos y dijimos, ¿qué? ¿La hacemos otro día o la hacemos hoy? Hay que sacar las piedras y la colangitis. Bueno, se cerró el defecto, le pusimos un sobretubo y se hizo la CEPRE y se le puso el stent y se solucionó. Así es de que después de una perforación se logró seguir trabajando. Como les decía, fue un defecto transmural completo, fue cerrado y se hizo la operación. Hay varios reportes así en endoscopy hoy en día de casos que se lograron terminar después de cerrar efectivamente. Entonces, ya se nos va quitando el miedo, pero tampoco un defecto donde el corazón así está, mandan al paciente, aquí hay un defecto del diafragma, esto no lo podemos cerrar. Pero ya aquí vamos terminando estos defectos que tampoco parecen que se pueden cerrar. Esta es la cavidad pleural entrando por el esófago, después mediastino. Después de un Ivor Lewis, hoy en día sí se puede cerrar. Y pues aquí les voy a pasar las potenciales técnicas que se utilizan, pero una que ya varios aquí en Guatemala han utilizado, me lo voy a saltar este caso rapidito.
aunque tal vez lo voy a presentar. Yo les quería presentar la esponja, que ya viene, pero aquí voy para arriba otra vez, si me lo puede regresar. Para atrás voy 2. 1, 2, 3 para atrás. Va, ahora para adelante. Este paciente le hicieron un stent, una dilatación, perdón. En un hospital le hicieron una dilatación, pusieron la guía. Lamentablemente, el paciente tenía un cáncer de esófago. La guía no se fue al estómago, sino que se fue a la pleura y le perforaron el esófago y lo mandaron al hospital con sepsis. Intubado, le habían puesto ya a los cirujanos una gastrostomía y el paciente prácticamente ya no tenía comunicación del esófago con el estómago, porque se había reventado durante la perforación de la Savary que se fue hacia un lado. Entonces, aquí lo que hicimos es, primero, una endoscopía superior y también nos metimos con un gastroscopio ultradelgado a través de la gastrostomía al estómago, para ver cómo venía la guía de arriba. Esta también la hicimos con un fellow, entonces el fellow metía la guía de arriba, yo con el gastroscopio miraba cómo llegaba al estómago y logramos ver que sí comunicaba desde arriba hacia el estómago. Entonces lo que hicimos es meter la guía y sobre la guía paramos poniendo 2 stents y hicimos una reanastomosis, digamos, del estómago con el esófago. Esto es en un caso extremo y el paciente pues paró quedándose con los stents prácticamente por el resto de su vida, pero se le salvó la vida. Pero miren, esto me parece a mí algo más moderno y con solución. Es un síndrome de Berhoff. El esófago explotó. Aquí está en el mediastino. Esófago, este es prácticamente un agujero que antes era prácticamente no cerrable. Pero lo que sí ha ayudado a cerrar este tipo de agujeros es lo que es el vacuum, ya sea usando esponja y sonda nasogástrica o doble sonda nasogástrica, sonda en sonda, pero el concepto de tener un vacuum constantemente succionando desde el estómago todo el líquido. Aquí pueden ver la esponja que se mete primero hacia la cavidad, porque es una cavidad gigante, y se deja y a los 4 días se vuelve a cambiar y ya la cavidad se va volviendo cada vez más pequeña. Por supuesto, el paciente está intubado todavía. Y esta técnica en realidad ha sido milagrosa, especialmente para perforaciones tipo Berhoff o después de Ivor Lewis. Entonces, existen 2 tipos de esponjas que se pueden poner: la esponja dentro de la cavidad o la esponja directamente dentro del lumen, dentro del colon, después de una dehiscencia anastomótica, o dentro del esófago, después de un Ivor Lewis o una perforación. Y lo bueno es que estas esponjas, todas estas son las que se usan para decúbitos, pacientes que tienen lesiones de piel. O sea, esas se pueden utilizar aquí en Guatemala. Exacto, se corta y se hace el tamaño que uno necesite para la circunstancia. Y lo bueno es que ahora también existe y estoy seguro que en Guatemala también se consigue, no se consigue en Estados Unidos. Perdón, les voy a enseñar una malla, ¿dónde está la otra? Perdón. Para atrás, ¿sí? Otra, ahí está. Esta mallita. Open drainage. En vez de esponja, sobre la sonda nasogástrica se pone, estas usan los cirujanos. Y esta la podemos traer de sala de operaciones y se hace del tamaño de que uno quiera. O sea, un Ivor Lewis que tengan aquí en Guate un día que haya de licencia, poder poner una de estas hechizas o una de estas. Este concepto fue desarrollado principalmente por un colega de Hamburgo que se llama Loske, que aquí traje su foto, y él hizo unos videos muy, muy bonitos. Para adelante, por favor. Otro. Entonces, lo que pasa cuando hay,
distensión de los pulmones. Bueno, la cavidad cada vez se va haciendo más grande y si hay alguna perforación, lo lógico es pues siempre poner un tubo pleural, pero con el concepto de la sonda endoscópica de vacuum es que esta constantemente con presión negativa está contrarrestando esa presión de los pulmones y haciendo que la cavidad se vaya haciendo cada vez mejor. Para adelante, por favor. Entonces, un concepto importante, por supuesto, es la presión negativa externa, la siguiente, y el principio de esto es que se hace una presión negativa interna. Ahí está. Aquí está la esponja dentro del esófago. El esófago se comprime y prácticamente esto hace que haya una granulación. Se llaman a los macrófagos, a los neutrófilos, granulocitos, colágeno tipo 3, todo lo que aprendimos en lo que es la regeneración. Y pues esta es la clave, ponerla a 125, menos 125, prácticamente con cualquier bomba negativa se puede hacer esto. Para adelante, ¿no? Este es un ejemplo de la dehiscencia de Ivor Lewis. Creo que el video ahí se puede ver. En el hospital de él, estos eran los defectos que tenían antes. Él me contó que ahora, después de cada Ivor Lewis que hacen, le ponen al paciente una sonda nasogástrica con esa su malla OPD, la membrana, profilácticamente, y prácticamente ya no tienen dehiscencias. Lo que pasa es que a muchos pacientes no les gusta andar con la sonda nasogástrica, pero después de Ivor Lewis hay 20% de dehiscencias. Es mucho lo que ocurre, es una cirugía complicada. En el hospital de él ya lo entiende y además él es cirujano, entonces los colegas lo escuchan un poco mejor. Para adelante, por favor. Aquí hay aspectos específicos endoscópicos que uno tiene que aprender a ver, cómo se va viendo el tejido de granulación, el tejido de sanación. Bueno, siguiente. Aquí está otra vez los tejidos de sanación, patrón erosivo, patrón de puntitos, y después ya viene lo que es la fibrosis. Siguiente. Bueno, entonces este es un resumen, este es un artículo donde se puede leer muy bien, este está libre en el internet, y si ustedes buscan G. Loske, en realidad tiene su página web y pone todo gratis para aprender esta técnica. Algo que me ha fascinado a mí es que me han llamado colegas de Nicaragua, de Honduras, Argentina. En Argentina lo están usando muchísimo esto hoy por hoy, y por WhatsApp han habido curaciones. Aquí está el curandero, pero sí, con las referencias, viendo videos, es posible lograr unas cierres de unas heridas gigantes. Siguiente. Bueno, siguiente. Sí, entonces aquí en este artículo del cirujano de 2018 muestra todas sus técnicas, cómo meter la esponja grande, la esponja pequeña. Esto más que todo es un pequeño resumen. Siguiente, porque si no ya no los voy a dejar comer postre. ¿Ya se lo comieron? Ah, ya se lo comieron. Perfecto. Siguiente. Bueno, esta es este foam, que capaz que en los hospitales acá tienen los cirujanos. Foam drainage, open pore, los poros abiertos. Bueno, ¿qué hicieron los colegas de Sao Paulo? Dijeron a mí, yo no consigo este foam, y agarraron una sonda nasogástrica y le hicieron un montón de agujeros y le pusieron gasas. La solución del pobre. Como yo digo, yo hago la ESD del pobre. Yo uso una asa, saco la puntita y ando acortando ahí con la puntita de mi asa y no me gasto $500 o euros. Pues en vez de este foam, estos de Moura usan gasa. También es una solución probable para Guatemala en casos de que no consigamos este foam, que a mí me parece menos agresivo que la esponja, porque la esponja, como decía el doctor León, hay que prepararlo y a veces uno no sabe si está demasiado grueso o delgadito y requiere ahí tiempo para hacerlo, y esto es mucho más fácil. Siguiente, por favor. Este es el articulazo de este doctor Loske, donde enseña todas las técnicas. Siguiente. Bueno, ahí vamos. Ahorita ya de esponjas, en realidad no logré acortar tanto la plática.
poquito más. Otra más. Otra. Esto es todo esponja. Estas se las dejo aquí a la sociedad. La plática siguiente. Otra. La saltamos. Va. Entonces, para terminar, este es un caso de... Este fue mi fellow, mis dos... Todos fueron fellows, pero con estos dos y con Tomás, pero Juan Pablo y Álvaro de España. Álvaro va a venir al Congreso también. Tomás creo que También. Pues esta fue una paciente de 52 años que le habían hecho una operación por este tumor de páncreas, pero tenía una RU en Y, un bypass. Y el cirujano me dijo, mira, está saliendo lipasa del drenaje y de plano le toqué el páncreas. Hay que hacerle una CEPRE con doble balón. Entonces le hicimos íbamos a hacer la CEPRE con el doble balón, pero cuando entramos, este era el IE1 y esta era la cavidad pleurotorácica. Y aquí habían puesto el drenaje. Esta es la cavidad que vimos. En realidad, el IE1, entonces le dije al cirujano, mira, esto no es páncreas, esto está peor. Me dijo, haz lo que podás. Ok, vamos a hacer primero un tubo de alimentación. Nos fuimos con el endoscopio hacia adentro y le pusimos una yeyunostomía directa, como la yeyunostomía directa. Ahí está. Paso número 1, por lo menos la paciente se le puede dar ahora de comer y ya tenemos una solución. A mí me gusta usar rayos X cuando hago yeyunostomía porque puedo ver dónde está el asa. Número 2, dijimos esta cavidad está llena de comida, entonces pusimos un sobretubo e hicimos, no me lo van a creer, 100 endoscopías, sacando espaguetis, toda esa es lo que había, era una cantidad. Entonces dijimos, ya está medio limpia la cavidad, vamos a poner un stent para que el yeyuno y el esófago se comuniquen. Entonces colocamos un stent, pero lo pusimos a través de un sobretubo, porque este stent en realidad no se podía poner ni a través del endoscopio y era difícil guiarlo. Entonces el sobretubo nos sirvió como guía, lo soltamos en el yeyuno, en el esófago y lo anclamos. El esófago ya está ahorita reunido, digamos, esófago a yeyuno. Ya la paciente por lo menos puede tomar líquido y no se va a ir a la cavidad pleural. Ya puede usar la yeyunostomía, se limpió un poco la cavidad, pero dijimos, a ver si la cavidad está tan limpia, entonces a través de la pared torácica, tóraco-abdominal, tenía el drenaje entre las vértebras y pues metimos una guía y a través de la guía un balón de esofágico y después pusimos un stent esofágico. Ahí, aquí está el balón dilatando para que pudiéramos después poner un stent y limpiar la cavidad. Van a ver todavía todo, este es el stent. Ya tiene un stent aquí y otro stent acá. Y a través de acá salió todavía el mosh, digamos. Entramos con un endoscopio ultra pequeño a irrigar, a succionar y dijimos, no, esto todavía hay algo. Y usamos una sonda de Ligorri, de CEPRE, nasobiliar a través de la guía. Y esta sonda de Ligorri pues tiene una colita de ratón y quedó anclada. Y cuando se fue la paciente a la estación, pues el cirujano feliz le decía al residente, échale solución salina y agua bendita todos los días, lo que podás. Se limpió la cavidad y a las 4 semanas ya quitamos el stent de acá y el de acá. Así es de que hubo una reanastomosis y una... todavía le pusimos un poquito de esponja, ya que era la época que se comenzaba la esponja. Así es de que la paciente subió de peso, vino y le quitamos aquí el stent y también el clip. En ese entonces no teníamos el cutter, tuvimos que inyectar, cortar y hacer la técnica de tracción contra tracción para remover este sobretubo. Pero como van a ver al final, fue posible removerlo, solo quedaba una comunicación de probablemente 4 milímetros del agujero. Después de quitar este stent, aquí pueden ver cómo lo estamos removiendo y al final la cavidad
esa fistulita que tenía la cerramos con otro clip de Ovesco. Vamos a ver, un poquito de sangre, no hay que asustarse, tejido de granulación. Y como les digo, tener estos sobretubos, esa tracción contra tracción ayuda y se le va a uno y miedo que uno pueda perforar el esófago. Y aquí podemos ver todavía que había un pequeño defecto, un par de suturas todavía ahí, y logramos cerrarlo con un clip que todavía lo vamos a... Aquí está ahí está el clip y el defecto cerrado. Bueno, entonces, esta fue la última. Espero que el espectro de A a la Z, de lo simple a lo no tan simple, les haya gustado, y el concepto de tener la caja de herramientas y pensar a lo buen chapín. Gracias.